este caso, como te mencioné, ya vamos a empezar a ver, como ya hemos visto, algo de ejercicios concernientes a variables separables. Lo que vamos a ver ya es el segundo capítulo, ¿no? Que tendría que ver con reducibles a variables separables. ¿Cómo es que tú más o menos te vas a dar cuenta de que es una ecuación diferencial reducible a variables separables? Muchas veces te vas a dar cuenta, ¿por qué? Porque ya no se puede factorizar, ya no se puede separar de una manera tan simple las variables, ¿no? En este caso sea XY o STPQ o la variable. Entonces, en muchas ocasiones, ya vamos a poner por acá, ¿sí se escucha, verdad? Sí, profesor, muy bien. Ya, reducible a variables separables. A ver, vamos a ver. Bueno, no comentan nada tus compañeros, espero de que aquí se pueden conectar porque así como tú tienes esa duda, ¿no? De que dices, profe, he visto pero no entiendo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que también es necesario, justo lo que te voy a comentar, cómo es de que ustedes se dan cuenta o cómo saben o por qué se hace o por qué, ¿no? Tú dices de que de por sí ya es una reducible a variables separables. Mira, cuando te pongan la palabra reducible, o tú por lo menos tengas una idea de que es una ecuación diferencial reducible a, ya sea variables separables o a homogéneas, significa que tú vas a aplicar una sustitución. O sea, previo, tú vas a aplicar una sustitución, ¿ya? ¿Una sustitución de qué tipo? Aquí en variables separables es bien complicado, ¿ya? Porque va a haber sustitución de x es igual a y por t, o x más y es igual a u, o x al cuadrado más y es igual a u, o diferentes sustituciones. A diferencia de reducible homogéneo, de que sí es un poco más sencillo. Pero, ¿cómo es que tú te vas a dar cuenta en los ejercicios de que es reducible a variables separables? Uno, ¿ya? Uno, vamos a poner por acá. Puede ser de que te encuentres con términos, ¿ya? Con términos que se repiten. Términos que se repiten. Ese puede ser un indicador para que tú pienses de que ya es una ecuación diferencial reducible a variables separables, ¿ya? Si hay términos que se están repitiendo, lo puedes decir, entonces es reducible a variables separables. Y además, la sustitución tendría que ver justo con ese término que se repite, ¿ya? A ver, vamos a ver. Nos estamos viendo, vamos a entrar a la parte de ecuaciones diferenciales reducibles a variables separables, ¿sí? Justo lo que estábamos mencionando es la parte teórica. Y en este caso, estamos dando las indicaciones de cómo es que ustedes se pueden dar cuenta de que es una ecuación diferencial reducible a variables separables y qué sustitución obviamente aplicar. Ya recuerden, en las ecuaciones diferenciales, cuando les hablen de reducible, ustedes tienen que pensar en sustitución, ¿ya? El primer indicador es de que dentro de la ecuación van a darse cuenta de que hay términos que se repiten, ¿ya? Hay términos que se repiten. Ese es un indicador para que ustedes piensen en una ecuación reducible a variables separables. Y además, ese término que se repita, aplicarlo para realizar nuestra sustitución, ¿sí? Ya de que los ejercicios se van a notar mejor. Dos, ya de por sí es muy complicado, ¿ya? Vamos a poner acá, dos. Es complicado o imposible, se podría decir, separar las variables, ¿sí? Es complicado, es imposible separar las variables directamente, ¿no? Así como en los primeros ejercicios que hemos visto, de que nos ponen x diferencial de y más y diferencial de x es igual a 0. Aquí nosotros ya tenemos de que las variables están separadas, por así decirlo, ¿no? Ya están escritas en factores. O sea, este factor de aquí depende únicamente de quién, de x. Ese factor de aquí depende únicamente de y. Y listo, ¿no? Tú ya lo puedes separar de una manera muy sencilla. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes así? Mira, x más y diferencial de x más diferencial de y es igual a 0. Dime, ¿cómo es que tú separas ese x más y? ¿Cómo se podría separar de manera fácil, de manera directa? ¿Cómo es que tú puedes separar de que x más y, este x que está aquí, se conjugue con el diferencial de y, ¿verdad? Porque sabemos de que la función tiene que estar acompañada de su respectivo diferencial. Entonces, en este caso, si tú dices, si yo multiplico, voy a tener x diferencial de x más y diferencial de x más diferencial de y es igual a 0. Pero, ¿y ahora cómo es que separo? Porque aquí, si es que yo quiero quitar este y de acá, lo que tengo que hacer es dividir entre y a todos, ¿no? Y aquí bien, porque tengo diferencial de y entre y aquí se simplifica y me queda diferencial de x, pero aquí, ¿qué pasa? Tienes x y y, ¿verdad? Entonces, en esos casos en los que ustedes se den cuenta que es complicado separar las variables, prácticamente es imposible, ese término de ahí, que no lo pueden separar, es aquel que vamos a sustituir, ¿ya? O por lo menos por ahí podrían partir la idea de la sustitución que van a aplicar, ¿ya? No siempre se va a hacer de esa manera, pero por lo menos son algunos indicadores. ¿Sí? ¿Se me han entendido ahí? ¿Esa parte? Sí, profesor, todo claro. ¿Ya? Entonces, dos puntos que por lo menos les van a servir para que se puedan guiar de cómo darse cuenta que es reducible a variables separables y además de qué sustitución aplicar, ¿ya? Cuando los términos ven que los términos se están repitiendo o es complicado separar las variables, ¿sí? Entonces, ya, nada más, no hay mucho que decir aquí. Lo importante va a ser obviamente desarrollar los ejercicios y que ustedes vayan comprendiendo, ¿ya? Si tienen alguna duda o algo, ya saben, consulten y comenzamos a desarrollar. A ver, como mencionaba la clase anterior, ya, la clase del día miércoles, uno de los pasos importantes a la hora de desarrollar ecuaciones diferenciales es justo separar, o por lo menos ya tener en claro quiénes son nuestras variables y quiénes son las constantes. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir a la hora de desarrollar, ¿verdad? En este caso, ¿qué pasa con este a que aparece por aquí? No, porque mayormente uno dice, es una letra, entonces también es una variable, ¿no? Pero no es así. ¿Quiénes son nuestras variables y quiénes son nuestras constantes o quién aplicaría aquí como constante? El a como constante, profesor, y el x y como variables. Claro, ¿no? X y y serían nuestras variables y al a lo ponemos como una constante. Por lo tanto, si es que nosotros lo escribimos, obviamente, eso de una manera un poco más organizada, ese y' sería obviamente el diferencial de y sobre diferencial de x. Ya les expliqué de que esto no es así, pero para trabajarlo matemáticamente se desarrolla de esa forma, ¿ya? El y' como si fuera una fracción. Listo. Ahora, miren, ¿qué es lo que ustedes harían si es que estuvieran obviamente en una ecuación de variables separables normal? Ustedes dirían de que ese diferencial de x que está aquí dividiendo lo pasamos a multiplicar, ¿verdad? Porque el diferencial de x o cualquier diferencial no puede estar en la parte inferior. Entonces nosotros vamos a decir ese diferencial que está ahí dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Eso es lo que podríamos hacer, ¿verdad? Aquí quedaría al cuadrado por diferencial de x. Y luego lo que tendríamos obviamente que continuar haciendo es el x agruparlo con el diferencial de x. Y el y agruparlo con el diferencial de y. Pero mira, el y ya está agrupado entre comillas con el diferencial de y. Pero ¿y este x cómo lo sacamos de este término para poder agruparlo con el diferencial de x? A ver, ¿alguna idea de cómo sacar únicamente el x y ponerlo al otro lado? ¿Creen que se puede hacer eso? O sea, sacar exclusivamente ese x y agruparlo con el diferencial de x. No se puede, profesor. No se puede. No se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparte de que está en una suma, así como les había puesto en el ejemplo anterior, ese término está elevado al cuadrado. O sea, para que tú lo saques,
vas a tener que elevar al cuadrado ese binomio, ¿no? Y separar. O si no, sacarle la raíz. Y en ese caso vas a tener que sacar la raíz a quién? Al diferencial. Acá normal, ¿no? Pero el diferencial va a quedar con raíz y obviamente eso no va. ¿Ya? Llegado a ese punto que ustedes dicen, ya no se puede aplicar variables separables o ya no se puede desarrollar de una manera tan directa, lo que nosotros tenemos que hacer es una sustitución, ¿sí? Recuerden, llegamos a ese punto, nos damos cuenta que es imposible o es complicado separar las variables, nosotros vamos a aplicar una sustitución. ¿Y una sustitución de qué tipo? ¿O qué es lo que vamos a sustituir para empezar, ¿no? O sea, ¿qué término? ¿Qué hacemos? Porque eso es lo que importa muchas veces, ¿ya? El método les dice aplica una sustitución, pero luego ustedes dicen, ya, pero ¿qué sustituyo? ¿No? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no sustituyen otra cosa? Mira, ¿cuál es el término que tú no puedes separar? X más y al cuadrado. Claro, el x más y al cuadrado, ¿no? En este caso, si nosotros hablamos de un factor en específico, sería únicamente la base, ¿verdad? El x más y. Entonces, este x más y que tú no puedes separar, lo hacemos uno solo. ¿Sí? ¿Sí me entienden esa parte? O sea, ¿para qué? Para Es como poder, las integrales. ya, claro, ¿no? Para poder simplificar un poco el proceso, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y sí, entonces, en ese caso de ecuación diferencial de reducibles a variables separables, como nosotros no podemos separar este factor, lo que hacemos es que lo convertimos en uno solo, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ese factor de aquí, hacerlo uno solo. Si lo hacemos uno solo, ya no tiene sentido de que lo separemos, ¿no? Entonces, vamos a decir lo siguiente, de que u, o la variable que tú quieras poner, es x más y, ¿sí? U es igual a x más y. Listo. Si estamos aplicando una sustitución, debemos recordar que siempre tenemos que poner a quién, a su derivada, ¿verdad? A su derivada. Entonces, en este caso, nosotros obviamente vamos a derivar respecto a quién, respecto a x, ¿cierto? Entonces, como derivamos respecto a x, diríamos de que esto es diferencial de u respecto de x. Este paso de aquí, obvio, ¿no? ¿Ya? Simplemente les estoy explicando para que lo puedan ver un poco más a detalle. Este es igual a, ¿cuál es la derivada de x? Porque aquí obviamente tú dices, ¿cuál es la derivada de u? 1, ¿verdad? Y estás derivando u, o sea, estás derivando u respecto de x, listo. De u entre de x es igual a la derivada de x, ¿cuál es? 1, ¿verdad? 1. Y en este caso estás derivando x respecto de x. Les repito, este paso obvio, ¿no? Simplemente les estoy poniendo para que entiendan y no se compliquen luego que hagan una sustitución, ¿ya? Derivamos y porque obviamente es una suma, así que la derivada de y sería 1. Y en este caso estamos derivando y respecto de x, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener dos maneras de expresar esa sustitución. Primera manera, así como está escrito, que sería que el diferencial de u respecto de el diferencial de x, ¿no? O bueno, de u respecto de x es igual a ¿cuánto nos quedaría aquí? 1 por el diferencial de x entre el diferencial de x, eso sería 1, ¿verdad? Les he dicho que es matemáticamente está mal, pero se trabaja así, ¿ya? Eso sería 1, ¿cierto? Entonces sería 1 más acá, 1 por diferencial de y entre diferencial de x sería diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Sí? ¿Se me ha entendido? Sí, lo único que estoy haciendo es derivar. Sí, profesor. ¿Ya? Esa es una manera en la que ustedes pueden expresarlo. Una manera es obviar todo lo que está abajo. ¿Y cómo te quedaría? 1 por diferencial de u sería diferencial de u. Es igual a 1 por diferencial de x, diferencial de x, más 1 por diferencial de y, que sería diferencial de y, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, ustedes van a tener dos maneras en las que van a poder expresar esa derivada. ¿De qué va a depender? De su ejercicio, sinceramente, y de cómo quieran expresarlo. Muchas veces sirve un poco más señalarlo de esta manera que de la que está en segunda. Y viceversa, obviamente, ¿no? En algunas ocasiones es más simple aplicar este caso que el primero, ¿ya? Pero ahí les dejo las dos opciones. Entonces, para nuestro ejercicio, como nosotros hemos separado el diferencial de y con el diferencial de x, simplemente vamos a escribirlo con la segunda forma, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta? Que una de las variables va a desaparecer, ¿ya? En este caso nosotros hacemos desaparecer ¿a quién? Al diferencial de y o al diferencial de x, ¿ya? O sea, nosotros vamos a seleccionar a quién se nos hace un poco más sencillo reemplazarlo, ¿ya? Por ejemplo, mira, en este caso, ¿cómo es que queda nuestro ejercicio? ¿Ya? Miren, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. El diferencial de y que tenemos aquí, ¿ya? Lo vamos a sustituir. ¿Cómo? Aquí. Decimos de que el diferencial de y aquí sería igual. Para empezar, el x más y es ¿cuánto? U, ¿verdad? U al cuadrado. Y decimos que el diferencial de y sería igual a ¿qué? Al diferencial de u menos diferencial de x. Es igual a al cuadrado por diferencial de x. Ya está. Ya que nosotros hemos aplicado la sustitución y obviamente una de las variables ha desaparecido, por así decirlo, aquí ya tenemos que aplicar nuestro concepto para separar variables, ¿ya? Aquí ya tenemos que aplicar el concepto para separar las variables. Entonces, ¿cómo sería? A ver. Aquí nosotros tenemos lo siguiente, ¿ya? Aquí ya ustedes ven obviamente la manera. ¿Cómo sería? Sí, mira, diferencial de u menos diferencial de x es igual a al cuadrado entre u al cuadrado diferencial de x. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? O si no, lo que Sí, hacemos más, ¿no? O si no, aquí, como les digo, ustedes de una manera. Puede ser eso, o puede ser que eso por eso. Y vamos a tener aquí u al cuadrado diferencial de u menos u al cuadrado diferencial de x es igual a al cuadrado diferencial de x. Este de aquí está bien escrito. Este de aquí está bien escrito. ¿Por qué? Porque a es una constante. Así que no nos interesa si está acompañando al diferencial de x. Porque es un número por diferencial de x está bien, ¿no? Pero aquí, esto de aquí está mal. ¿Por qué? Porque tienes a la variable u acompañando al diferencial de x. Así que eso tenemos que cambiarlo. ¿Cómo? En este caso, obviamente tú dices ese término que está restando lo pasas al otro lado a sumar, ¿verdad? Y te va a quedar así. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago aquí? Factor común. Factor común. Listo. ¿Y qué tengo ahora? De que este término de aquí pertenece a quién? Al otro lado. ¿Por qué? Porque tiene, ¿no? Es un factor que depende de quién, de u. Por eso es que les digo, hay que saber diferenciar las variables de la constante. En este caso, a viene a ser un número, así que no nos interesa. En este caso, normal lo podemos agrupar con el u. Quedando de la siguiente manera, u al cuadrado dividido entre
al cuadrado más o al cuadrado, ¿verdad? Diferencial de u es igual, y al otro lado, como ese término que está multiplicando el diferencial de x pasado a dividir, nos quedaría únicamente diferencial de x. Ahora, obviamente, integramos. ¿Sí? ¿Se me ha entendido esa parte de acá? Bueno, Sí. Sí, profesor. ya. Te recuerdan, ustedes van a aplicar una sustitución y con ello, ¿ya? Con ello también van a quitar un diferencial. O sea, a la hora que ustedes hacen esto, van a decir, o bien el diferencial de x es igual a tanto, o bien el diferencial de y es igual a tanto. ¿Cómo ustedes saben? Conforme vayan desarrollando se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el sustituir uno u otro les va a facilitar el cálculo, ¿sí? O sea, eso sí va a depender de cada ejercicio. En este caso, me conviene dejar el diferencial de x tal como está, porque está acompañado de un número. Y aquí, obviamente, yo lo puedo multiplicar porque va a estar la variable y luego lo voy a poder ocupar, ¿sí? Entonces, luego ya, obviamente, aquí comenzamos a desarrollar los integrales. Integral, ya saben de qué es de la siguiente forma, ¿no? Aquí al cuadrado menos al cuadrado, y dividimos, ¿no? Al cuadrado más o al cuadrado. Diferencial de u es igual al integral del diferencial de x. Eso nos va a dar la integral de 1 menos al cuadrado entre al cuadrado más o al cuadrado. Diferencial de u, integral de diferencial de x. Acá sería la integral de 1 es u menos al cuadrado por la integral de la suma. ¿Cuánto es? Es el arco tangente, ¿verdad? Es el arco tangente de allá. Esperen, es 1. No, es 1 sobre el número, que en este caso sería, ¿cuánto? A, ¿verdad? 1 sobre a por el arco tangente de u sobre a, ¿cierto? Sí. Sí, profesor. Entonces aquí lo ponemos entre paréntesis o lo ponemos entre corchetes, que esa es la solución de la integral. Esto va a ser igual a x más constante. Sí, recuerden que ustedes ya son libres de poner la constante en la parte derecha o en la parte izquierda, ¿no? De sumarla a x o de sumarla a y o de sumarla a la variable que ustedes quieran. ¿Sí? Ya va a depender del ejercicio. En este caso, como x está solito, yo lo estoy poniendo junto al x. Ya está. Esta sería la solución, pero recordemos que nosotros hemos aplicado previo una sustitución. Así que tenemos que regresar, obviamente, a esa variable original. Aquí, obviamente, vamos a simplificar esa como sea y vamos a escribir lo siguiente. De luego, ¿cuánto vale? X más y, ¿verdad? Menos, aquí te queda a por el arco tangente de u, que es x más y, sobre a, es igual a x más la constante. Obviamente, aquí tú dices, el x con el x se simplifica, ¿ya? El x con el x se simplifica y así quedaría, ¿no? El x con el x se simplifica. Ah, ya. Y te quedaría lo siguiente. A ver, les queda que y menos a por arco tangente de x más y entre a es igual a la constante, ¿verdad? Es igual a la constante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta sería su respuesta inicial, ¿verdad? Esta sería su respuesta inicial. Pero lo que está haciendo el ejercicio es separarlo, ¿ya? O sea, ustedes podrían dejar esta como respuesta o simplemente decir, no, y es igual a por el arco tangente, o sea, despejando y entre comillas, de x más y sobre a más la constante. Esa podría ser un ejemplo de solución, pero en este caso lo que hace, por ejemplo, el autor es lo siguiente, ¿ya? Primero, ya saben que la constante no tiene signo, así que si lo que voy a hacer es como si hiciera lo siguiente, ¿ya? X más y sobre a es igual a y más constante, ¿sí? Miren, lo que supuestamente haría es de que esa constante pase por acá, o sea, pase como más constante, y este negativo pase al otro lado, ¿verdad? Eso sería lo mismo que tengo escrito. ¿Se me entienden? Sí, profesor. Ya. Lo acabo por negativo, miren, y negativo es la constante, te va a dar positivo. Entonces, este negativo que está acá pasa al otro lado, va a pasar con positivo y está como está escrito. ¿Ya? Listo. Ahora, para despejar aún más el arco tangente, yo tendría que el arco tangente de x más y sobre a es igual, y este a que esté aquí multiplicando va a pasar a dividir a cada uno de los términos, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos y sobre a más la constante sobre a. Pero nosotros sabemos de que la constante, al verse afectada por un número, sea cual sea, sigue siendo la misma constante, así que ese sobre a lo borramos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Así? Ahora, algo que vimos de clase pasada, de que estaba en un ejercicio de Piskunov, es de que si nosotros teníamos, obviamente, el arco tangente, para poder, en este caso, despejarlo, teníamos que aplicar la función tangente, ¿verdad? Si teníamos el arco tangente, tendríamos que aplicar la función tangente, ¿verdad? Aplicamos la función tangente a ambos lados y vamos a obtener lo siguiente. La tangente del arco tangente es únicamente lo que está dentro, o sea, x más y sobre a es igual. Y aquí, obviamente, podríamos aplicar la tangente a una suma, pero el ejercicio, o bueno, en este caso el autor, lo deja expresado. Tangente de y sobre a más constante. Y para despejarlo más, obviamente, dice de que x más y es igual, ese a que está dividiendo, lo pasas a multiplicar tangente de y sobre a más constante. Y listo, y esa es la respuesta que te deja el libro al final. No sé qué tan específicos serán con las funciones inversas, ¿no? En este caso el arco tangente, arco seno, arco secante, que quizás para ecuaciones diferenciales sea un requisito, ¿no? De que no aparezcan, porque para mí esta sería una solución, ¿no? O sea, como les dije, hasta acá. Este que está con negativo lo paso al otro lado y se acabó, ¿no? Y tengo que y es igual a tanto. Y para mí sería una buena respuesta. Pero en este caso el ejercicio te dice que todavía continúas y llegues a este punto. Que igual, ¿no? No tienes una solución netamente despejada. A menos que hagas lo siguiente. Aquí, para poder despejarlo, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que decir de que x es igual a por la tangente de y sobre a más constante menos y, ¿verdad? O sea, en ese punto tú ya tendrías una solución en la cual está totalmente despejada una de las variables. Pero bueno, ¿no? Tendrían que en ese caso, cuando lleguen a ese tema, consultarle a su docente hasta qué punto tendrían que dejar la solución, ¿sí? O sea, decir, profesor, ingeniero, doctor, maestro, qué sé yo, hasta qué punto se tiene que simplificar la respuesta, ¿no? Si se tienen que evitar dejar las funciones arcotangentes, si se tiene... Una de las indicaciones es de que sí te dicen de que por lo menos las variables no tienen que estar dividiendo. Eso es lo que sí me he dado cuenta en la mayoría de ejercicios, o sea que nunca los dejan dividiendo. Si tienes uno sobre y, esto sí o sí lo tienes que girar, ¿sí? Entonces, ahí tendrían que obviamente consultar según su docente para que puedan, en su evaluación, dar la respuesta correcta, ¿no? O quizás se evalúe a diferentes respuestas, pero por ello es mejor asegurarse, ¿sí?
¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Ya, listo. Entonces, bien, ¿se acuerdan de que hace un momento, ¿no? Yo les he dicho de que van a haber ejercicios en los cuales ustedes se van a dar cuenta? Por los casos, ¿no? Uno, los términos se repiten, o dos, es separado. Es complicado separar las variables, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que obviamente ver la manera, ¿ya? Entonces, hemos visto un ejercicio en el cual, si se dan cuenta, es prácticamente imposible separar esas variables. Ahorita vamos a ver uno parecido. Tenemos lo siguiente. Y' es igual al coseno al cuadrado de ax más by más c. Donde se indica de que obviamente a y b son, no, a, b y c debe ser acá, ¿ya? A, b y c son constantes, ¿ya? Son constantes positivas y diferentes, ¿sí? Y diferentes. Listo. Entonces, a simple vista, dígame, ¿ustedes creen que es posible que esto de aquí se pueda separar? O sea, el x y y, ¿lo puedan separar? No, profesor. ¿Por qué? Está en suma, profesor. Está en suma, ya. No hay una, o sea, como una variable que sea constante en las dos, entonces, no se puede Ya, pero en sí, separar. ¿por qué creen que no se puede separar? O sea, miren, lo que nosotros vamos a tener el diferencial de y sobre diferencial de x es igual al coseno al cuadrado de ax más by más c, ¿verdad? Lo que tenemos que lograr es de que ese de aquí esté con el diferencial de x, ¿verdad? Que obviamente ese diferencial que está dividiendo vamos a multiplicar. Y ese de aquí que esté con el diferencial de y. Ahora dime, ese y tú lo puedes sacar y juntarlo con el diferencial de y. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no lo pueden sacar de ahí? ¿Por qué creen? La respuesta es recontra obvia. Porque está sumando, profesor. Ya, fuera de que esté sumando, ¿dónde está ese y? Está dentro del coseno, pues. ¿Cómo vas a separar el coseno de una suma? O sea, el coseno, bueno, y en este caso una suma de tres valores, ¿no? Que lo podemos reducir como 1 y 2, ¿no? Que sí se puede, ¿no? Aplicando métodos y tantas cosas, pero lo que pasa es que aparte tienes coseno cuadrado, o sea, tendrías coseno de m más n es igual a, ¿no? 1/2 de y en ese caso vas a tener que, igual, ¿no? Expresarlo de esa manera. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se dan cuenta de que es un factor el cual incluye a x y no se puede separar, ¿verdad? No se pueden separar. Así que todo ese factor, ¿ya? O sea, todo lo que tienen escrito acá, porque obviamente, si ustedes tienen un coseno, ¿qué sería lo más práctico? De que tengan un coseno al cuadrado de u, ¿no? ¿Para qué te sirve un coseno de u más b? Para nada. De preferencia, si tú ya tienes que agarra todo lo que está acá adentro y eso sustituye, ¿ya? No vas a decirle que, yo solo quiero el x y la constante, o el c que tiene aquí lo dejo. No, tomas todo. Se vas a decirle que ax más by más c es igual a u, ¿verdad? De donde es el que nosotros derivamos, y aplicando en este caso como fracciones, tendríamos que a por diferencial de x sobre x, ¿cierto? Más b diferencial de y sobre diferencial de x más la derivada de una constante, 0. Es igual al diferencial de u sobre diferencial de x. ¿Cómo nos va a quedar? A más b diferencial de y sobre diferencial de x es igual a el diferencial de u sobre diferencial de x. Mira, ¿qué es lo que nosotros podemos sustituir en este ejercicio? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Esto, ¿verdad? Diferencial de y sobre diferencial de x. Así que este término que tenemos aquí lo tenemos que despejar. Por lo tanto, continuando, tendríamos que b diferencial de y sobre diferencial de x es igual al diferencial de u sobre diferencial de x menos a. Ahora el diferencial de y sobre diferencial de x es igual a 1 sobre b, que multiplica al diferencial de u sobre diferencial de x menos a. ¿Sí? Lo único que he hecho es obviamente despejar el diferencial de y sobre diferencial de x. Si este b que está multiplicando pasa a dividir a todo el término. Por lo tanto, 1 sobre b que multiplica a este paréntesis. Teniendo todo eso, ustedes ya pueden aplicar la sustitución correspondiente. Quedando, ¿cuánto vale el diferencial de y sobre diferencial de x? 1 sobre b por diferencial de u sobre diferencial de x menos a. Cerramos paréntesis. Es igual al coseno al cuadrado de ¿quién? De u. No, profesor. Ya está, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué tenemos acá? Diferencial de u sobre el diferencial de x, ¿sí? Sobre el diferencial de x menos a es igual, ese b que está dividiendo, vas al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Listo. Ahora, diferencial de u sobre diferencial de x es igual a b por coseno al cuadrado de u más a. Listo, ya que tengo esta expresión, yo recién voy a poder escribirlo, ¿no? Entonces, yo ya voy a poder separar las variables. ¿Cómo? Todo esto que está aquí, ya todo lo que está a la derecha, es algo que simplemente depende de quién. Por eso aquí, depende de quién, de u. Por lo tanto, todo eso lo tomo como si fuera un factor, ¿sí? Pues voy a tener diferencial de u y todo lo demás que está a la derecha. Sería como esto, coseno u más a. Es igual, y obviamente ese diferencial de x que está aquí dividiendo pasa al otro lado, multiplicar. ¿Sí? ¿Me entienden eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, ya que tenemos esto, lo único que hay que hacer es derivar, es integrar, digo, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es integrar. Ahora, ¿de qué manera? ¿De qué manera es la que nosotros vamos a integrar? Ya, eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que nos convendría para poder desarrollar esa integral? La tenemos aquí, ¿no? Integral, integral. En la parte inferior tenemos b por el coseno al cuadrado de u más a. Lo ideal, ¿qué sería? Formar un término, en este caso, en el cual tengas esto y en la parte superior tengas obviamente su derivada. ¿Sí? El coseno, ¿cuál sería su derivada del coseno? Ya, pero no lo tenemos, ¿verdad? En la parte de arriba. No. No, entonces, ¿cómo tendríamos que hacer eso? Miren,
Pues Aquí vamos ya, a decir coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. ya, no. ¿En qué parte? Pues en la parte de... Puede ser la parte... en la parte de abajo. En la parte de abajo, ya. ¿Cómo? Mm, Mira, más o menos continuando tu idea, lo que hace en este caso el autor es lo siguiente. El A está siendo multiplicado por 1. ¿Verdad? Que otra opción, obviamente, que nosotros en algunas ocasiones hemos sumado es esto. Ya está. 1 por diferencial de U. Y en la parte superior diríamos, no, 1 es coseno al cuadrado más seno al cuadrado y comenzamos a trabajar. Pero en este caso no nos serviría mucho porque se va a dividir en dos fracciones y esas dos fracciones, una sí va a ser directa, o no, porque se va a quedar seno al cuadrado, y en la otra tampoco, ¿no? Entonces, lo que hace es lo siguiente, miren, sería A por 1. ¿Pero cuánto vale ese 1? Sería seno al cuadrado de U más coseno al cuadrado de U. ¿Verdad? Y esto es igual a la integral de diferencial de X. Listo. Ahora, vamos a poner aquí. ¿Qué vas a tener? Mira, coseno y coseno. Ahora podemos sacar factor común. Serías coseno al cuadrado de U. Y dentro del paréntesis te quedaría ¿cuánto? A más B. Sí, porque obviamente se va a multiplicar cada uno de los términos. Se va a quedar A por seno al cuadrado de U más A por coseno al cuadrado de U. Y aquí B coseno al cuadrado de U más eso de acá. Ese y ese término factor común coseno al cuadrado. ¿Cuánto te queda? A más B. ¿Sí? A más B. Más A por seno al cuadrado de U. ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí? Ya. Miren. ¿Y qué es lo conveniente? Como en este caso nosotros tenemos funciones cuadráticas, donde encontrábamos de que teníamos una función y su derivada, ¿no? Obviamente una función trigonométrica, una función y que su derivada era un cuadrado. ¿De acuerdo? Una función trigonométrica, la cual su derivada era una función al cuadrado. ¿Verdad? La tangente, ¿No recuerdo? La tangente, ¿verdad? Porque la derivada de la tangente es ¿qué? la secante cuadrada. La secante al cuadrado. Entonces, con ello, o sea, con ese dato nosotros obviamente podemos darle sentido a lo que estamos desarrollando, ¿ya? O sea, buscar una manera en la cual, obviamente, aplicar a nuestra situación y hacer eso de manera simple. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así, mira, diferencial de U sobre. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer aparecer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aparecer aquí? ¿O qué es lo que buscamos? Tenemos que hacer aparecer a la tangente y a la secante. Entonces, ¿dónde tendría que ir la secante y dónde la tangente? Para que aparezca la tangente, esto de aquí lo dividimos entre coseno a cuadrado de U. Y esto también entre coseno al cuadrado de U, para que obviamente no se vea afectada nuestra integral. Y esto va a ser igual a la integral del diferencial de X. Entonces, ¿cuánto es 1 entre el coseno al cuadrado? secante al cuadrado de U. Claro, secante al cuadrado de U, diferencial de U. ¿Verdad? Ahora dime, coseno al cuadrado entre coseno al cuadrado te da 1. Por lo tanto, solo te va a quedar A más B. Más A, que multiplica a seno al cuadrado entre coseno al cuadrado. ¿Cuánto es? Tangente Seno al al cuadrado cuadrado. sería tangente al cuadrado de U. ¿Verdad? Integral es igual a la integral de diferencial de X. Y aquí ustedes le aplican su, obviamente, su sustitución. Que la tangente de U es igual a ¿qué? La secante. O Es igual a un Z, ¿no? ¿De dónde? La secante al cuadrado de U, diferencial de U, es igual al diferencial de Z. ¿Sí? Listo, ya que tenemos eso de aquí, obviamente comenzamos a desarrollar, y decimos esto sería el diferencial de Z en la parte superior, dividido entre A más B más A por Z al cuadrado, ¿cierto? ¿Y cómo se desarrolla esa integral? Esa integral ya se desarrolla a través de los métodos de integración. O sea, eso ya es una integral directa, pues eso ya ustedes lo tienen que manejar. ¿Les explico? ¿Se acuerdan? ¿Tienen una idea de cómo desarrollar eso? Pues primero tendríamos que separar en del lado izquierdo, ¿no? Ya, ¿cómo así? Ah, no, perdón, porque está abajo lo de... No, denominador, ahí no se puede hacer. Ya, miren, lo que se tiene que hacer aquí es, obviamente, esto es una integral de la forma así, miren, al cuadrado más o al cuadrado, ¿cierto? Porque tenemos una suma. Entonces, por un lado debemos de tener una función al cuadrado y la otra nuestra variable, obviamente, al cuadrado, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros deberíamos de tener. Por lo cual, raíz cuadrada, profesor. raíz cuadrado, ¿no? ¿Y qué más? Raíz cuadrada elevado al cuadrado, profesor. Ya, pero, ya, aparte, o sea, ¿qué más? Mira, si te das cuenta, nuestra variable tiene que estar sola, ¿cierto? La variable tendría que estar sola. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que, para dar la forma, tendría que ser diferencial de Z sobre, ya, sobre A, sobre, a ver, sobre. O sea, lo que vamos a hacer es dividir entre A ambos lados, ¿ya? A más B sobre A más Z al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué se entiende eso? Sí, profesor. Sí. Ya. Entonces, esto es igual a la integral de diferencial de X. ¿Sí? Esto es igual a la integral de diferencial de X. Ahora, este A obviamente sale 1 sobre A. Integral diferencial de Z. Sobre. Esto sería la raíz cuadrada de A más B sobre A al cuadrado más Z al cuadrado. ¿Ya? ¿Y cuál es la integral de eso? De U al cuadrado más al cuadrado. Al cotangente. Ya, entonces sería 1 sobre A, que es lo que está afuera, por 1 entre ¿quién? Entre la raíz, Una profesor. entre A. A más B, la raíz de A más B sobre A. 1 entre la raíz de A más B. Entre A, ¿verdad? Por Sí. el arco tangente de, a ver, vamos a escribirlo, no de, sería Z sobre Al cuadrado. al cuadrado, ¿por qué al cuadrado? Ah, no, al cuadrado. No solita. En este caso la raíz de no es
entre A más B entre A, ¿cierto? Es igual a X más la constante. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Que Z es igual a la tangente, ¿cierto? Z es igual a la tangente. ¿Cómo lo podemos escribir? Bonito, obviamente, eso de aquí. Podemos decir de que este A es la raíz de A al cuadrado, ¿cierto? Ese A lo podríamos escribir como la raíz de A al cuadrado. Y como estos dos son raíces, tendríamos la raíz de A al cuadrado por A más B entre A. Aquí dice esto y esto se va. Y te queda A que multiplica A más B. ¿Sí? ¿Eso ahí? ¿Sí me entienden? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Ingrid? Sí, sí, profe. Ya, o sea, lo que estoy diciendo es de que eso de aquí se está multiplicando, ¿no? Tenemos una multiplicación de fracciones. Entonces, este es el numerador, este es el denominador. Lo que estoy diciendo es obviamente los dos numeradores se multiplican y los dos denominadores se multiplican. Al multiplicar las dos raíces, como son la misma raíz, bueno, o sea, la raíz cuadrada, se supone de que tú puedes hacer eso, ¿no? Como la misma raíz, pones una sola y multiplicas los factores, que serían en este caso de esta manera, ¿no? Pero aquí tú tienes un al cuadrado con el a se va a simplificar, de lo cual solo te va a quedar esto, ¿sí? Entonces todo eso aquí lo borro, ya está, eliminamos y nos va a quedar 1 sobre la raíz, ¿sí? La raíz de a por a más b, por el arco tangente. Y obviamente esa raíz que está en la parte inferior, nosotros para que quede un poco más estética, la podemos escribir de la siguiente manera. A entre, no, o sea, la quitamos porque obviamente está dividiendo. A entre A más B, con raíz, que multiplica a Z. Pero Z hemos dicho que vale ¿cuánto? La tangente de U. La tangente de U es igual a X más constante. Aquí escribiríamos todo de la misma manera, pero ¿qué tenemos que cambiar? El U, profesor. El U, ¿verdad? Porque nosotros hemos hecho una sustitución al inicio. Entonces, en vez de U, vamos a escribir la sustitución que hemos aplicado. Para lo cual decimos de que U vale a X más B, Y más C. Entonces, y bueno, obviamente aquí, en vez de constante, le podemos poner K, ¿verdad? Para que no se confunda con el C del ejercicio. Aquí nosotros teníamos AX, a ver, vamos a correrlos un poco más acá. Ya. Teníamos AX más BY más C. Sí, esto es. Y eso aquí con corchetes. Y listo, y esa sería nuestra respuesta. Una respuesta un poco extensa, pero así es como sería la forma. ¿Ya? Bueno, aquí no, la integral es un poco más complicada, pero al final es el concepto que les quiero dar. Es justo cómo se saca esa sustitución. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes van a sustituir? ¿Hasta ahí? ¿Se me ha entendido? No me he entendido. Sí, profesor, excelente. Ya. Ahora, miren, ahora vamos a ver un ejercicio en el cual ustedes me van a decir qué creen, ¿ya? Qué es lo que ustedes creen, qué es lo que ustedes opinan que se va a sustituir, ¿ya? Porque como les repito, el método de ecuaciones diferenciales reducibles a variables separables es aplicar una sustitución, ¿sí? Acuérdense, es aplicar una sustitución. Entonces, si es aplicar una sustitución, la duda es qué sustitución hacer, ¿verdad? Porque eso es lo que no te da el ejercicio. Tú sabes de que se tiene que aplicar una sustitución, pero ahora, ¿y cuál tiene que ser? Ahí está el chiste. Vamos a poner acá ejercicio número 3 y tenemos lo siguiente. Coseno de x más y es igual, o bueno, coseno de x más y diferencial de x es igual a x por el seno de x más y diferencial de y. Bueno, diferencial, a ver, vamos a escribirlo de nuevo. Coseno, porque es un poco más extenso. De x más y diferencial de x es igual a x por el seno de x más y diferencial de x más x por el seno de x más y diferencial de y. ¿Qué creen que es lo que se va a sustituir? El X más Y, profesor. ¿Por qué? Porque es el que va a ser repite. Una función. Claro, ¿no? Es uno de los factores que se está repitiendo. Entonces, como les mencioné, ¿ya? Ustedes pueden guiarse por esos dos puntos, ¿ya? Esos dos puntos de acá. Términos que se repiten y los términos que obviamente son complicados de separarlos. Entonces aquí ustedes se dan cuenta de que el x más y es el que se está repitiendo en prácticamente todos los casos. Así que eso es lo que nosotros vamos a sustituir. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Que x más y es igual a u. ¿Ya? X más y es igual a u. Ustedes pueden decir u, pueden decir z, pueden decir p, pueden decir la variable que se les ocurra. ¿Ya? En los diferentes libros van a encontrar diferentes sustituciones. O sea, no ponen u, ponen z. Pero ya depende de cada quien. Eso no interesa, sinceramente. Lo que importa es de que no te confundas, simplemente. ¿Ya? Aquí, ¿qué tendríamos? Al derivar, tendríamos la derivada de x es diferencial de x, la derivada de y sería diferencial de y, y la derivada de u sería diferencial de u. Como les he explicado, hay dos maneras en las cuales ustedes pueden explicar, o pueden, en este caso, reemplazar la derivada. Yo lo voy a escribir de forma lineal, ¿ya? No como fracciones. Entonces, tendríamos coseno de y, coseno de x más y, que sería u, ¿cierto? Coseno de u, Sí. por diferencial de x. ¿Y por qué dejo el diferencial de x y no hago el cambio con el diferencial de y? ¿No? ¿O por qué no? ¿Por qué creen que dejo el diferencial de x? Al dejar el diferencial de x quiere decir de que tú vas a trabajar con la variable x, ¿ya? Y al dejar el diferencial de y significa de que tú vas a eliminar la variable y. Entonces, ¿por qué yo dejo aquí x y por qué no dejo y? ¿Por qué creen? ¿Qué pasaría si es que yo en vez del diferencial de x tendría que sustituir? ¿No? ¿Cuánto sería el diferencial de x? Sería diferencial de u menos diferencial de y, ¿cierto? Es igual de aquí. ¿Cuánto vale x? X no existe, así que tengo que sustituirlo. Sería u menos y por seno de, y se hace un poco más complicado, ¿ya? Aquí yo dejo el diferencial de x, ¿por qué? Porque yo quiero trabajar a x como una variable. ¿Y por qué quiero trabajar a x como una variable? Porque aparece en mi ejercicio, ¿sí? Aparece en mi ejercicio y sería más complicado sustituirlo. Así que lo dejamos así. Sería coseno de u por el diferencial de x es igual a x, este no se mueve, por el seno de u. El diferencial de x obviamente quedaría igual más x por el cos. Aquí sería seno de u, ¿verdad? Nuevamente, por el seno de u. Y el diferencial de y. ¿Pero cuánto vale el diferencial de y? Diferencial de U menos diferencial de X. Claro, ya está. Una consulta. Dime. ¿Por qué ya no lo dividió entre diferencial de X a cada uno de los? Porque aquí está escrito así. O sea, si aquí tú quieres, o sea, lo podrías dejar expresado, ¿no? Como 1 más diferencial de y sobre diferencial de x es igual a diferencial de u sobre diferencial de x. Entonces, por lo tanto, vas a tener que hacer ¿qué? Que a todos estos de aquí dividirlos entre diferencial de x, ¿cierto? Y aquí recién aparece, el diferencial de x sobre diferencial de u. Tendrías que hacer eso, ¿no? Diferencial de y sobre diferencial de x es igual a diferencial de u sobre diferencial de x menos 1. Y eso sustituirlo acá. Y se hace un poco más complicado.
sea, se complica un poco más en ese ejercicio. Por eso es lo que le digo, va a depender del ejercicio cuál sustitución van a aplicar. En este caso yo lo he aplicado con fracciones. ¿Por qué? Porque en fracciones, como lo tengo expresado, ¿no? En el primer ejercicio yo lo he separado, ¿no? Porque lo pude haber aquí señalado, pero como yo lo separé y lo escribí de forma lineal, en este caso yo hago la sustitución lineal, ¿ya? Ustedes son libres de escoger una u otra, pero se van a dar cuenta, sinceramente, se van a dar cuenta de que en los ejercicios, dependiendo del criterio, es mejor aplicar la lineal o en fracciones. A veces en fracciones te sale un poco más simple, o sea, te sale un poco más directo. Y en este caso nos conviene un poco aplicar la lineal. ¿Por qué? Porque obviamente no es directo. Bien. ¿Cómo nos va a quedar aquí? Sería coseno de u diferencial de x es igual a x por seno de u diferencial de x. Y aparte, miren, ustedes se preguntarán, no, profe, ya, aquí ya hice la sustitución y ¿qué hago? Después de que ustedes hagan la sustitución, lo único que tienen que hacer es desarrollar, así de simple. ¿A qué me refiero con desarrollar? Esto. Ya, miren, hemos hecho la sustitución. ¿Qué tengo que hacer ahora? Desarrollar. ¿No? Eso lo paso para acá, busco obviamente la manera de llegar a variables separables, ¿no? Entonces aquí, tú desarrollas. El desarrollo consiste en simplemente multiplicar por esa parte. Así que tendrías x por seno de u diferencial de u negativo x seno de u diferencial de x. ¿Y de qué se pueden dar cuenta? A ver, ¿de qué se pueden dar cuenta? ¿Es sencillo? No. ¿De qué se dan cuenta? A ver, en la mayoría de ejercicios de variables o de reducibles a variables separables va a pasar lo siguiente. Miren, chao, chao. Son iguales. Uno con positivo y otro con negativo. ¿Ya? En varias ocasiones de este tipo de ejercicios, y más se va a notar en reducibles homogéneas, ¿ya? Se van a llegar a simplificar ciertos términos. Así que si piensan de que el ejercicio se está extendiendo un poco más, créanme que se va, o como tú dices, ¿no? Richard, se van a factorizar o quizás se van a simplificar, ¿ya? Pero así es como se va a trabajar. En este caso se simplifican y únicamente nos quedaría que el coseno de u por el diferencial de x es igual a x por el seno de u diferencial de u. Obviamente aquí nosotros ya tenemos la forma de una ecuación diferencial de variables separables, por lo tanto lo único que tenemos que hacer es agrupar las funciones con su respectivo diferencial, ¿verdad? El coseno de u tendría que ir con el diferencial de u y este x que está por acá tendríamos que agruparlo con el diferencial de x, ¿verdad? Porque el seno, esta función que tenemos acá ya está con el diferencial de u. Nos quedaría el diferencial de x entre x es igual a el seno de u sobre el coseno de u diferencial de u, ¿verdad? Ya que tenemos esto, el siguiente paso es integrar. Aquí, integral de diferencial de x sobre x sería logaritmo natural de x, ¿verdad? Y al otro lado, la integral de el seno de u sobre coseno de u sería la integral de la tangente, ¿cierto? Sí, profesor. ¿Sí? Integral de la tangente. ¿Cuál es la integral de la tangente? Es logaritmo natural del coseno de De la x, secante. ¿no? Es de la secante, ¿no? De la secante con positivo, ¿no? Si le pongo negativo, Ajá. le puedo dejar coseno, ¿verdad? Ah, Listo. Aquí, más nuestra constante de integración. Sí, creo que sí se puede. Coseno de sí. Coseno de listo. Como aquí, este logaritmo que está restando, lo paso al otro lado a sumar, ¿verdad? Por lo tanto va a quedar así. Coseno de es igual a nuestra constante. Suma de logaritmos sería un único logaritmo x por constante de u, ¿verdad? Suma de logaritmos de la misma base, ya lo hemos visto. Esto de aquí ya sabemos de que x es igual a coseno de u es igual a e a la constante, ¿ya? Y que esto sigue siendo ¿qué? La constante. ¿Sí? Ingrid, ¿sí entiendes eso? No. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Recordando que aquí nosotros tenemos el logaritmo de a en base b es igual a n. Por lo tanto decimos de que a es igual a b a la n. ¿Cuál es a? A es lo que está dentro. ¿Cuál es b? En este caso, como es un logaritmo natural, la base es e, ¿cierto? ¿Y cuál es n? En este caso, n sería la constante. Por lo tanto, quedaría así, ¿no? A, que es esto, es igual a la base, es la base, y n que sería la constante. Pero como sabemos de que la constante lo es afectada por cualquier número, sigue siendo la constante. ¿Sí? O sigue siendo una constante. Aquí pueden hacer la variación, pueden ponerle k. Es lo mismo, sinceramente. ¿Ya? Ponemos c. Entonces, x por el coseno de u. ¿Pero cuánto vale el coseno de u? X más y. Es igual a c. ¿Verdad? Listo. Ejercicio resuelto. X por el coseno de x más y, porque obviamente hemos reemplazado el valor de u, es igual a la constante. Aquí ya no se podría separar. Bueno, sería ya un poco complicado, como les digo. Va a depender de cómo les diga su docente. El libro lo deja aquí, ¿no? Lo que ustedes podrían hacer o les podrían imaginar es eso, ¿no? Eso. Es igual a esto sobre x. Pero aquí, como les digo, aparece el x debajo y obviamente no es bueno, ¿no? O dependiendo. Listo, esa sería la respuesta. ¿Sí? ¿Se me ha entendido? Bueno, en la primera parte es obvio, ¿no? Pero les digo, ustedes ya se van a dar cuenta cómo es la sustitución, ¿sí? Cómo es la sustitución que van a aplicar para poder, obviamente, trabajar de una manera más simple, porque ese es el chiste, ¿ya? Reducible a, se supone que tú el ejercicio que tienes tú lo puedes reducir a una forma más simple, ¿sí? Tú lo puedes reducir a una forma más simple en la cual tú vas a poder trabajar. Entonces, vamos a ver. Miren, ahorita ya comenzamos, esos son ejercicios resueltos, los que les estaba explicando. Ahora vamos a ver los ejercicios propuestos. Estos ejercicios propuestos creo que algunos también están resueltos en el perfil y otros también están en YouTube, ¿ya? Así que más o menos si quieren tener una parte se pueden ir guiando. Miren, les quiero explicar este ejercicio de acá, ¿ya? Este ejercicio de acá, le pongo en cuadrado porque ya es otro tipo de ejercicio. Como les repito, estos ya son los ejercicios propuestos, ¿sí? Propuestos. Entonces tenemos diferencial de y entre diferencial de x es igual a x más y dividido entre x más y más 2. Listo. ¿Cómo creen ustedes que vamos a desarrollar este ejercicio? ¿Sí? ¿Alguna idea? Sustituyendo el profesor x más y. X más y, ¿no? Haciendo la sustitución de x más y. ¿Sí? Entonces, recuerden, en reducibles a variables separables, nosotros vamos a sustituir, en la mayoría de casos, los términos que se repitan, ¿ya? Aparte, esos indicadores que yo les he dicho son justo indicadores para que ustedes sepan que están frente a una ecuación diferencial de reducible a variables separables. Porque un examen no les van a poner, ¿no? Esto hazlo por homogéneas, esto hazlo por factor de integración, esto hazlo por Bernoulli, ¿no? Esto hazlo por tal método, nada de eso. Simplemente te dicen, desarrolla la siguiente ecuación diferencial. Y fin.
Y ustedes tienen que darse cuenta de la forma, ¿no? Entonces aquí, ¿la forma cuál es? De que tienes términos que se repiten. Y aparte, obviamente, la forma en general te dice de que supuestamente es la siguiente. Esto, tienes una función ax más by más c. ¿Ya? Esa es la forma general que tiene una ecuación diferencial reducible a variables separables. ¿Sí? Ax más by más c. O sea, tienes una función que involucra a x y y. Y como ustedes dicen, una suma o una vez. ¿Ya? Listo. Entonces aquí nosotros vamos a decir lo siguiente, de que x más y es igual a un u. Por lo tanto, como aquí nosotros tenemos una división, lo vamos a dejar expresado en la forma de división, que sería 1 más diferencial de y sobre diferencial de x es igual al diferencial de u sobre diferencial de x. ¿Sí me entienden eso? Sí. Recuerden de que ese 1 sale de que ¿cuál es la derivada de x? 1. Y como estamos derivando de x respecto de x, esto se simplifica y solo te queda el 1. ¿Ya? Listo. Sí. Desarrollamos. Decimos, ¿cuánto vale el diferencial de y? Obviamente aquí tenemos que despejar. Decimos el diferencial de y sobre diferencial de x es igual al diferencial de u sobre diferencial de x menos 1. Entonces ahora ya podemos escribirlo. Decimos diferencial de u sobre diferencial de x menos 1 es igual a ¿cuánto tenemos arriba? U. ¿Cuánto tenemos en la parte inferior? Sería u más 1 más 2. más 2. Ahora, más 2. Buscando, obviamente, despejar el diferencial de u sobre el diferencial de x, ese 1 que está restando va a pasar a sumar. Por lo tanto, vamos a tener u sobre u más 2 más 1. Aplicando suma de fracciones, vamos a tener lo siguiente. U más 2 entre u más 2. ¿Cuánto sería eso? Sería 2 veces u más 2 entre u más 2. ¿Cierto? Ya está. Esto obviamente lo podemos reducir, podemos sacar un factor común, vamos a decir u más 1 entre u más 2. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tendríamos hacia la derecha? Todo eso de aquí, ya todo eso de aquí, o si somos más específicos, eso de aquí, depende únicamente de quién. De u. De u. Por lo tanto, tenemos que agruparlo con el diferencial de u. Y el diferencial de x, como no tenemos ninguna x, lo agrupamos con el número con lo que sobra en la parte derecha. ¿Ya? Entonces, ese término que está aquí, obviamente, como ya son factores, que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, si está multiplicando lo pasamos a dividir. Quedaría u más 2 dividido entre u más 1. Esto que multiplica al diferencial de u. Este 2 ya no lo pasamos porque es inconveniente. O sea, lo podemos dejar aquí escrito. 2 por diferencial de x y no pasa nada. ¿Ya? 2 por el diferencial de x. Y fin. Que tenemos que hacer ahora? Integrar e integrar. Integramos. ¿Cómo integramos el u más 2 entre u más 1? Ya, al toque, ¿no? ¿Cuánto es? Empezamos aquí. U más 1 más 1, pues. ¿No? U más 1 más 1. Son u más 1. Ya, recuerden de que esos integrales, ustedes, ya, al ojo nomás. Entonces, sería la integral de 1, que sería u, más la integral de 1 entre u más 1, que sería el logaritmo natural de u más 1. Es igual a 2 por la integral de diferencial de x, ¿verdad? X. Más nuestra constante de integración. Ahora, obviamente, esta supuestamente ustedes dirían que es una respuesta, pero como hemos aplicado una sustitución, el 1 existe. ¿Cuánto vale u? X más y. Tenemos x más y más logaritmo de x más y más 1 es igual a 2x más constante. ¿Sí? 2x más constante. Obviamente, este x que está aquí sumando, yo lo voy a pasar al otro lado, restar. Te digo 2x menos x. ¿No? Aquí nos quedaría esto. X sería 2x menos x, se va a quedar únicamente x, ¿verdad? Más tu constante de integración. Y listo. Esa sería nuestra respuesta. ¿Ya? Ya no se puede simplificar más, así que lo dejamos de esa manera escrita. ¿Ya? Quizás alguno va a decir, aquí puedo hacerle que x más y más 1 es igual a x menos, porque esa y pasa a restar, más la constante y ese logaritmo natural. Y obviamente eso sería esto es igual a e elevado a todo eso, ¿no? Pero sentido, ¿sabes? Se ve feo aparte, ¿no? Entonces lo podemos dejar expresado así como está. Y eso sería nuestro. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Ya, miren, una sugerencia. Si ustedes se dan cuenta, también podrían haber hecho la siguiente sustitución. De que x más y más 2 es igual a u. Y desarrollar tal. Da lo mismo, ¿sí? Porque el otro es un número, ¿sabes? Más 2, y aquí tendría cuánto más 0, ¿verdad? Entonces, igualito, si ustedes hubieran sustituido de que x más y más 2 es igual a u, el resultado va a ser igual. Ya, el resultado va a ser igual. Obviamente la forma de trabajar va a ser diferente porque en la parte superior no vas a tener u, sino vas a tener u menos 2. Y se comienza a desarrollar. ¿Sí? Lo repito, ustedes se van a dar cuenta. Porque hay términos que se están repitiendo, hay términos en los cuales ustedes pueden ir trabajando. Ahora, no en todos los casos va a ser una suma, ¿no? O sea, de que la sustitución sea x más y o x más alta. No siempre va a ser así. ¿Ya? Como les repito, ustedes tienen que darse cuenta de los dos pasos que les he indicado. Entonces, vamos a poner aquí un ejercicio número 7. Ya recuerden, esos son los ejercicios propuestos. Tenemos 1 más x al cuadrado, y al cuadrado, y más xy menos 1, es al cuadrado, x, y prima es igual a 0. Listo, ese es el ejercicio. Es fácil, ¿no? A ver, ¿qué creen que se podría hacer? ¿Qué creen que es lo que se podría hacer para desarrollar ese ejercicio? Desarrollar el binomio al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Para sustituir luego el 1 más x al cuadrado y al cuadrado. Ya, sí. Ya, ¿no? Pero, o sea, tú dices para sustituir que el x al cuadrado y al cuadrado más 1. Sí, ¿Eso? pues, Ya, o sea, eso es igual a u. Ya, y si tú haces de que eso es igual a u, ¿cómo quedaría tu derivada? Quedaría 2x y al cuadrado diferencial de x más 2x al cuadrado y diferencial de y es igual a la diferencial de u. Porque aquí tienes la multiplicación, ¿no? Y la multiplicación sabes de que se desarrolla así en derivadas. Ya, y eso tú lo puedes sustituir. muy complejo. Ahora, miren, si es que ustedes se dan cuenta en el ejercicio, ¿hay algún término que se esté repitiendo? O sea, no tiene que ser a simple vista. ¿Hay algún término que vean que se repita? O que esté apareciendo varias veces. Miren, aquí que tienen.
¿Y aquí qué tiene? XY. XY, ¿verdad? X por Y. Entonces, en este caso el término que se está repitiendo es X por Y. Por lo tanto, es lo que nosotros vamos a sustituir. Vamos a decir que XY es igual a U. Y aquí, sí, la derivada va a ser obviamente un poco complicada, pero es trabajable. ¿Ya? ¿Cuál sería la derivada de X por Y? Sería 1 por Y por diferencial de X, ¿verdad? Más X por la derivada de Y, que sería 1 diferencial de Y, es igual a diferencial de U. O sea, eso lo hago por paso para que ustedes entiendan. ¿Ya? Si no, luego lo hacen diferente más. Por lo tanto, Y diferencial de X más X diferencial de Y es igual a diferencial de U. Pero, ¿qué es lo que pasa en este ejercicio? Mira, tú puedes encontrar el Y diferencial de X más X diferencial de Y directamente. No. Ahora, mira, si es que nosotros le damos forma para empezar en este ejercicio, o sea, vamos a sustituir. Tenemos esto, x al cuadrado y al cuadrado, y más xy menos 1 es al cuadrado, x por, y aquí tenemos y', pero sabemos que el y' se reemplaza como diferencial de y entre diferencial de x, que es igual a 0. Entonces, lo que nosotros sí tenemos, ¿ya? Lo que nosotros sí tenemos es este término de aquí, en fracción. Por lo tanto, para este ejercicio es un poco, o bueno, es más simple trabajarlo con las fracciones. Por lo tanto, como lo repito, esto no se tiene que hacer, pero se trabaja con fines de con matemáticas, ¿no? Entonces dividimos eso entre diferencial de x. ¿Por qué motivo? Porque nos queda obviamente de esta forma. Si no, lo hacemos de frente. ¿Qué tengo que dar acá? Y más x diferencial de y sobre el diferencial de x es igual al diferencial de u sobre diferencial de x. De lo cual obviamente ustedes pueden despejar cuánto vale x más, o bueno, x por el diferencial de y sobre diferencial de x. Que sería igual al diferencial de u sobre diferencial de x menos y. O sea que tenemos esto, eso es lo que nosotros vamos a sustituir, ¿sí? En nuestro ejercicio tenemos lo siguiente. Y vamos a decir que en vez de colocar x por el diferencial de y respecto de x, tendríamos que colocar el diferencial de u respecto de x menos y. ¿Sí? Vamos a hacer el cambio. Tendríamos 1 más x al cuadrado por y al cuadrado. ¿Cuánto es eso? X al cuadrado por y al cuadrado. Eso sería u al cuadrado, ¿no? De los x al cuadrado se supone que ambos se van a elevar al cuadrado. Por lo tanto, eso sería u al cuadrado por y más x por y, hemos dicho que vale u, menos 1 es al cuadrado por, y aquí, como le repito, todo eso de aquí es lo que se va a sustituir. Entonces, en vez de colocar x diferencial de y sobre diferencial de x, nosotros vamos a poner diferencial de u sobre diferencial de x menos y es igual a 0. ¿Sí? Es igual a 0. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de algo? ¿Qué sería mal aquí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Bien, recuerden que en la parte en la cual nosotros vamos a hacer una sustitución, nosotros ya seleccionamos qué variables se van a trabajar. Y en este caso las variables que se van a trabajar aquí están indicadas. ¿Qué variables vamos a tener que trabajar únicamente? U y X. U y X. ¿Y eso de aquí? No deberían de estar, ¿verdad? No deberían de estar. Entonces, como no deberían de estar, ustedes de aquí, ya, de esa parte ustedes despejan y. Dicen y es igual a U entre X. ¿Ya? Y es igual a U entre X. ¿Sí? O lo otro es de que obviamente a toda esta ecuación lo multiplican por X y da lo mismo, ¿ya? Entonces, podemos hacer eso, podemos hacer lo otro, como ustedes gusten. Vamos a decir 1 más U al cuadrado, y equivale U sobre X, más U menos 1 al cuadrado, diferencial de U sobre diferencial de X, menos U sobre X. Esto es igual a 0, ¿verdad? Y listo, es lo único que tenemos que hacer. Bueno, aquí multiplicar, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar. Como lo repito aquí, resulta un poco más fácil. Multiplicar a todo por U, ¿sí? Por X, digo. Multiplicar a todo por X. Si nosotros multiplicamos a todo por X, aquí te va a quedar 1 más U al cuadrado por U más U menos 1 al cuadrado. Aquí, diferencial de U sobre diferencial de X multiplicado por X menos U. Esto es igual a 0, ¿ya? Ya que tenemos esto, obviamente ese término que está aquí va a multiplicar a cada uno de los factores que encontramos, o cada uno de los términos que encontramos dentro de ese paréntesis. Por lo tanto, vamos a tener esto al cuadrado por U más U menos 1 al cuadrado por el diferencial de U sobre diferencial de X por X menos U menos 1 al cuadrado por U. Es igual a 0, ¿sí? Es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Desarrollar. Es lo único. Mira, ¿cuánto tendríamos acá? Tendríamos U más U al cubo, ¿cierto? Más U menos 1 al cuadrado, diferencial de U, sobre diferencial de X por X menos. ¿Eso cuánto sería? U al cuadrado menos 2U más 1, que está siendo multiplicado por U. ¿Que sería cuánto? U al cubo menos 2U al cuadrado más U. Pero como está con negativo sería menos, más y menos, ¿verdad? Así que lo estoy haciendo frente para poder ahorrarnos algunas líneas. Obviamente ustedes ya están viendo el proceso, pues, de dónde sale esto. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Esto con esto se va. Esto con esto se va. Y te queda únicamente de que U menos 1 al cuadrado por el diferencial de U sobre diferencial de X por X es igual a este positivo 2U al cuadrado, que está obviamente sumando en la parte izquierda, yo lo puedo pasar a la derecha, restando negativo 2U al cuadrado, ¿sí? Luego a continuación, obviamente ya sabemos de que este punto de aquí, o sea, esta ecuación que tenemos acá, esto ya es de variables separables. ¿Por qué? Esto de aquí de quién depende de U, esto de quién depende de U, esto de quién depende de X. Fin, ya tenemos la forma. O sea, ya lo tenemos en factores, así que ya lo podemos separar sin ningún problema. Aquí agrupamos los U con los U y los X con los X. Esta diferencial de U, ese término que estaba aquí, obviamente multiplicando, lo pasar a dividir, es igual a negativo 2, esa diferencial de X que está dividiendo pasa a multiplicar, y ese X pasa a dividir. El siguiente paso es obviamente aquí, integrar cada uno de los términos. ¿Verdad? ¿Cómo integramos la parte izquierda?
Desarrollando su binomio, pues, Desarrollar, ¿no? Decimos esto, u al cuadrado menos 2u más 1, ¿cierto? Esto dividido entre u al cuadrado, diferencial de u, integral, es igual a negativo 2, diferencial de x sobre x, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es esto? Este es 1 menos 2 sobre u, ¿no? Más u a la negativo 2, diferencial de u. Esto lo observamos, integral es igual a negativo 2 integral diferencial de x sobre x. ¿Cuál es la integral de 1? Es u menos 2 veces el logaritmo natural de u, más sería u a la menos 1, ¿no? Porque es menos 2 más 1, entre menos 1. Es igual a negativo 2 logaritmo natural de x más su respectiva constante de integración, ¿verdad? Bueno, no, ese menos 1 obviamente lo podemos sacar, lo podemos poner acá, y el u a la menos 1 sería 1 entre u. Ahora, ¿cuánto vale u? U vale x por y. Entonces vamos a tener que darle forma. Sí, vamos a tener que darle forma. X más y, x más y. o sumamos ahí el 1 con el menos 1 sobre u. No. Pensaba que se podía sumar el u con el menos 1 sobre u. No, Sí, pero bueno, ya. Vamos a hacer lo siguiente. Eso que tienes acá, eso, lo vamos a dejar así como está, ya. Y la constante que está aquí, la vamos a pasar al otro lado. Obviamente ese término va a pasar acá a dividir, ¿sí? Entonces, vas a tener u menos 1 sobre u más la constante, ¿sí? Es igual a 2 veces logaritmo natural de u más, digo menos, 2 veces logaritmo natural de x, ¿verdad? Entonces ahora vas a tener u menos 1 sobre u más la constante de integración de aquí, 2 veces el logaritmo natural de u sobre x, ¿sí? sí, pues, sí. Ya, listo, ¿no? Eso sería. Ahora, ¿a qué se vale esto? Nosotros sabemos de que este 2 para que no nos estorbe lo podemos poner adentro, ¿verdad? Desde ese 2 lo quitamos y quedaría al cuadrado y al cuadrado. Pero ¿cuánto vale u? O bueno, lo podemos hacer así. Así. Pero vamos a sustituir. U vale x y menos 1 sobre x y más su respectiva constante. Es igual a 2 por el logaritmo de ¿cuánto vale? X y entre x. Y aquí obviamente ustedes ya saben de que esto se simplifica. Ahora, ese 2 lo vamos a pasar adentro, por lo tanto esto va a quedar igualito. X y menos 1 sobre x y más su respectiva constante. Es igual al logaritmo de ¿qué? De y al cuadrado. Ahora, aplicando el principio básico de los logaritmos, esto de aquí quedaría como e elevado a la xy menos 1 sobre xy más constante. Es igual a qué? A y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ya saben de que esto de aquí se parte como e a la xy menos 1 sobre xy por e a la constante. ¿Pero cuánto es e a la constante? Una constante de aquí. Esto sigue siendo la misma constante, ¿verdad? Y de preferencia, obviamente, podemos escribir esa constante primero. Entonces, podemos poner una constante, en este caso lo podemos cambiar por k, y listo. Y lo vamos a escribir mejor. E elevado a la xy menos 1 sobre xy es igual a y al cuadrado. Y esa sería nuestra respuesta final. ¿Okay? Así es como se resuelve en este caso. Entonces, ustedes van a tener que ser bien minuciosos en el aspecto de darse cuenta cuáles son los factores que se están repitiendo. ¿Ya? ¿Cuál es el factor que vas a utilizar justo para aplicar tu sustitución? Entonces, ya que comiencen a acostumbrarse a eso, ¿no? A darse cuenta cuál es la sustitución que van a aplicar. Luego, tienen que siempre verificar que la sustitución vaya acompañada de que las variables que tienen dentro del ejercicio pertenecen a las variables que realmente se van a trabajar. ¿Ya? Porque aquí, ¿qué variables nosotros vamos a trabajar? U y x. Entonces, ¿y qué aparece? ¿Y qué pasa con el y? El y obviamente lo tenemos que sustituir, entonces, ¿ya? O por lo menos hacer que desaparezca antes. Para ello, previo se le da forma al ejercicio. Cuando repito, se puede haber hecho eso, ¿no? Vas a multiplicar todo el ejercicio por x y aquí vas a tener xy, aquí vas a tener xy y ese xy es lo que agregamos por u y se procedía tal. ¿Okay? Esa es la metodología en la cual se trabaja los ejercicios de reducible a variable separable. ¿Ya? Entonces lo que van a hacer ustedes es les voy a enviar algunos ejercicios. ¿Ya? El libro les da sugerencias, ustedes tomen, ¿no? Pero más que todo para que se acostumbren y para que puedan ya ver qué términos se están repitiendo. ¿No? Ustedes van a decir, eso de aquí se está repitiendo tal. Entonces pruebas, ¿no? O sea, pruebas a hacer esa sustitución. Y como lo repito, siempre que se encuentren con una función trigonométrica, obviamente todo lo que está dentro de la función es lo que se va a sustituir. ¿Ya? Entonces, bueno, con esas indicaciones ya cumplió el tiempo. Nos vamos a quedar ahí.